En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el 14º domingo después de Pentecostés y vemos este pasaje de nuestro Señor que nos dice claramente que nadie puede servir a dos señores, porque al uno sufrirá, aguantará, soportará, y al otro despreciará. Y no hay término medio. No se puede servir a Dios y a las riquezas, y con las riquezas van todo aquello que proporciona riquezas, poder, mando, honores. Pues ya sabemos que con el dinero se compra todo, lamentablemente. Y hay gente que lo vende todo, alma de prostitución. Y en el orden político, eclesiástico, periodístico, ya vemos cómo el que paga manda y el prostituto se vende, lamentablemente. Entonces no se puede servir a Dios y a las riquezas y todo lo que las riquezas pueden procurar. Y nos da el ejemplo de los pajarillos, de los lirios, que ni el gran Salomón, imagínense, con 1000 mujeres, era parte de la mentalidad antigua el tener muchas mujeres para un rey, era manifestación externa de poder, porque a las mujeres hay que mantenerlas, ¿no? Y no son baratas. Y si cada una con sus caprichitos, cuéntenme. Y su servidumbre y todo lo que va ahí. Bueno, entonces, si ni Salomón, no creo que haya habido un rey con tanto beneficio. ¿Cómo hacía el pobre? No sé, pero Dios mío, qué superdotado Salomoncito, ¿no? Entonces, si ese rey que no ha habido, con esa gloria bíblica que nos hablan las Escrituras, desearía lo que estos lirios llevan por vestimenta, siendo como el heno, paja, flor de un día. Entonces nos muestra nuestro Señor que no tenemos que tener esa angurria, ese afán, esa preocupación, no solo por las riquezas, sino qué comer, qué vestir, qué techo, qué albergue, lo esencial, que para eso sirven las riquezas, principalmente para procurarse un techo, un vestido, comida y vivir dignamente, aunque puede ser pobremente o puede ser ricamente, pero con dignidad, no la miseria, porque hoy en día lo que se llama pobreza es ya miseria. Entonces, nos incita a no
preocuparnos. Y no porque nos haga como los Fraticelli, herejía que nació de mal entender a San Francisco. No quiere decir que no hay que trabajar, sudar, esforzarse para poder subsistir dignamente, aunque sea pobremente, sin lujos o sin abundancia. No se trata entonces de ser holgazán, que me llueva todo del cielo, o que trabajen otros por mí, yo no me preocupo. No. Sino de no tener ese espíritu de angustia, de apego, de solicitud terrena, en definitiva. No buscar las cosas con ese espíritu, sino que debemos de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y después todo aquello justo, legítimo y necesario para el subsistir humano se os dará. Entonces hay que trabajar, hay que esforzarse. Y el hombre se santifica con el sudor de su frente dignamente, y la mujer pariendo, así de claro. Por eso hay, dígase de paso, poca santidad, porque ya la mujer no quiere parir. Y eso es un hecho. Y es una ley divina. La mujer se santifica cumpliendo con su función, dando luz a los hijos que Dios mande al mundo. Y el hombre protegiendo la mujer y la familia con el sudor de su trabajo lícitamente. Los hombres, mal que bien, trabajan y sudan. Las mujeres hoy no quieren parir. Y son dueñas y señoras. Y a ver quién me obliga. Eso es de una protestante, no de un católico. Una mujer que va al matrimonio con ese concepto no se casa. Y aquí hago un paréntesis. No solamente los matrimonios modernistas pueden ser inválidos. Lo serán o no, no porque lo haga el curita que tenga o no tenga la intención de la iglesia, sino los ministros que son los novios. Si tienen la intención de la iglesia, de siempre se casan, si no, pero para tener la intención de siempre, deben de tener por lo menos claro la indisolubilidad del matrimonio, del vínculo conyugal. Si yo creo que ese vínculo es indisoluble hasta que nos dejemos de querer, o hasta que nos llevemos bien, yo no tengo el concepto indisoluble del matrimonio. Y si me caso así, no me caso. Pero eso no le puede pasar solamente a un modernista. Yo me puedo casar en la tradición con un católico. Y no tengo el concepto de indisolubilidad católica de la iglesia. ¿Y eso quién lo ha dicho?
Que yo sepa, nadie. No solamente los matrimonios modernistas, sino aún los tradicionalistas. Así que cuidado. Si no se agranda, no se achica. Pero bueno, cierro el paréntesis. Pero está claro que cuantos no se casan y se creen en legítimo derecho, hasta aquí llegó, me dejaste de querer, te dejé de querer, y ¿por qué no tengo yo derecho de ser feliz con otro hombre o con otra mujer? Y eso ya es socialmente aceptado, eso es anticatólico y antinatural. ¿Y quién lo dice? Entonces vemos cómo son las cosas. Entonces, mis estimados hermanos, con el Evangelio de hoy, la solicitud terrena, la preocupación aún en las cosas necesarias, sino que hay que buscar el reino de Dios. Entonces hay que trabajar y hay que parir. No es la mujer la que trabaja, es el hombre. Pero como le han dividido el sueldo, entonces ganarás la mitad para que la mujer tenga que trabajar. Y una mujer que le toca trabajar en el mundo de hoy es una mártir, si es una buena católica, porque le toca trabajar como un hombre afuera de la casa y como a una mujer y madre católica en el hogar. Porque no es el marido el que va a lavar los platos y a cocinar, perdónenme. Aunque si me oyen esto en la Argentina y lo van a oír, van a chillar. Y no. Que lo haga por ayudar, bien, pero como una obligación. Como tenía amigos míos, no sales a jugar hasta que no laves los platos. Ya están educando mal al varón. Y mal a la mujer. Liberalismo. Con esa tontería. Porque no se respeta el orden de las cosas. O el hombre que le cambie los pañales al bebé, es la mujer. Que el hombre lo haga un día. Pero esa es función de la mujer, como no le va a dar teta. No puede, entonces, que la mujer. Entonces no confundamos las cosas. Y si las confundimos tan elementales, ¿qué se espera después? Viene todo este desmadre. Entonces, vemos cuán dislocada está la cosa. Entonces hay que trabajar, pero sin el afán, sin la solicitud terrena, por el afán de las riquezas y de los bienes materiales que ella procura. Y aquí, si miramos bien, hay que decirlo, es verdad que hay una indigencia primordial en el ser humano, dada su condición mortal. Por eso el hombre busca seguridad, apoyo, porque es un ser efímero, frágil, en su existir, en su vivir, en su ser. Es mortal. Y eso genera esa angustia primordial, ese sentimiento fundamental, instintivo en todo ser humano. Y esa indigencia, ese sentimiento de indigencia,
de carencia, por su condición mortal. Se convierte en religiosidad si está bien encauzado. Y ese es el principio de la religión, que no hay que confundir religión como virtud con el instinto primordial también de religiosidad. Y que por eso el hombre siempre busca el ser siempre. No solamente el ser bien, el ser perfecto, el ser más, sino el ser siempre. Esos 5 instintos primordiales en el hombre, que nacen del ser, como lo explica muy bien el padre Castellani en su libro de psicología. Ahí remito a todos y sobre todo los psicólogos y psicólogas, porque de esto muy poco se sabe. Pero bueno, de ese instinto de ser siempre, el instinto religioso, que es una base de la religión, pero si está encauzado bien el sentimiento de indigencia, me da religiosidad. Y si después yo esa religiosidad la cristalizo en la verdadera fe, pues soy un hombre religioso. Si no lo seré fanáticamente como los musulmanes o como los judíos o como cualquier sectario. Como fanáticos son todos los protestantes y sus pastores, que dejan el demonio de la lujuria, del desfogue, pero se le mete el demonio de la perversión religiosa intelectual, que es peor. Cambian un demonio inmundo de fornicación a un demonio de puro espíritu de soberbia demoníaca. Y por eso dejan de todas esas cuestiones tan crudas de la carne y se creen muy espirituales. Pero se le fue el demonio de la lujuria y le vino el demonio más perverso todavía, de la angustia demoníaca. Porque el sentimiento de indigencia, si no se encamina hacia la religiosidad, se transforma en inquietud terrena o solicitud terrena, prohibida por Cristo explícitamente en este pasaje. Pero no queda ahí. Ese sentimiento de indigencia también se puede desformar más, convirtiéndose en solicitud demoníaca, en inquietud demoníaca, en angustia demoníaca, maldecida por Cristo. Eso fue lo que le pasó a los deicidas. Así de claro. Al pueblo elegido. Y después réprobo. Y algún día esperemos, quizás un segundo antes o concomitantemente a la parucía, se conviertan cuando lo vean bajar del cielo. Pero no antes. Porque antes están del otro lado, están contra Cristo. Son del anticristo. Entonces esa solicitud demoníaca producida por ese sentimiento de indigencia que no se cristaliza en la religiosidad y después en la verdadera religión y se vuelve demoníaco. Pero eso no es de todo el mundo, gracias a Dios, porque hombres perfectos, demoníacos,
hay pocos. Pero la solicitud terrena casi la tenemos todo. El tipo que trabaja como burro noche y día. Tiene una gran empresa, tiene lo que sea, y muy bien. Pero tiene solicitud terrena. Es lo que le pasa a todos los ejecutivos hoy. Y a la gran parte de nosotros, si no nos cuidamos. Y por eso entonces la avaricia, guardar, atesorar. Bien. Pero vemos cómo está fundado en un sentimiento, pero ese sentimiento se puede ir pervirtiendo. Y por eso nuestro Señor nos advierte. Entonces, no tener esa preocupación y estar como las aves del cielo o los lirios del campo, sabiendo que nuestro Padre Celestial nos procurará las cosas que necesitamos si nosotros con nuestro esfuerzo también colaboramos, buscando primero el reino de Dios y lo demás por añadidura. Queda clarísimo. Y por eso, mis estimados hermanos, en este Evangelio de hoy, si se sondea bien, tenemos el principio, del cual se habla muy poco en la vida espiritual. Se habla muy poco, pero es la base de la santidad, de la unión con Dios. Porque para evitar la solicitud terrena, el afán, la preocupación desmedida por las cosas, para calmar esa sed de indigencia que tengo, yo necesito el desprendimiento, el deshacimiento de todo lo que no es Dios. Entonces, para unirme a Dios, yo tengo que vaciarme de todo lo que tengo en la posesión de mi mano, que no es Dios. Deshacimiento, del cual se habla muy poco, pero don Columbia Marmión, maestro de vida espiritual, en su libro Jesucristo Ideal del Monje, lo dice. Hasta la misma compunción, que es lo que la mayoría retiene, no se dan cuenta que está sustentada también y ayudada por el deshacimiento. El desprendimiento, el desposesionamiento de todo. No solamente ya de las riquezas y de los bienes externos, sino aún los internos, sean tanto del cuerpo como los del alma. Y entonces ese vaciamiento, desprendimiento total, es el exigido para la unión total con Dios. Y todos los que se dan de muy espirituales no le explican esto a la gente. Y es la base sin la cual no se opera la unión con Dios. Nadie puede servir a dos señores. Si yo tengo la mano llena de oro o llena de lo que sea, con la misma mano yo no puedo coger otra cosa. Tengo que dejarla. Entonces, si yo tengo en la mano la criatura en cualquiera de sus figuras, ¿cómo voy a pretender asir a Dios? Tengo que dejarlo. Y eso entonces es la base
fundamental de la vida espiritual que don Columbia Marmión, como gran maestro de vida espiritual, propone a los monjes, pero solamente para los monjes, también es para todo católico, porque el principio es universal, que los monjes lo lleven al culmen a través de un voto de inmolación, bueno, pero la misma inmolación del cristiano común y corriente, ¿cómo se va a producir sin desprendimiento? Entonces, vemos cómo con el Evangelio de hoy hay materia para dar la base de la vida espiritual, de la santidad y de la unión con Dios. Incluso la pobreza, incluso la humildad. Porque, ¿qué es la humildad? Sino los pobres de espíritu. Lo dicen las Escrituras. ¿Y qué es la pobreza? Sino aquellos que están desprendidos de los bienes terrenales. Desprendimiento. Sin solicitud terrena. Está claro. Entonces, sin desprendimiento, sin deshacimiento, no hay pobreza. Por eso un hombre puede ser rico materialmente, pero pobre espiritualmente, porque no está adherido al oro. No adora al oro. Lo posee, lo tiene como un rey, un San Luis, rey de Francia, pero no tiene su corazón ahí puesto. Y puede haber un pobre, miserable, muerto de hambre, y que sea un vil pobre, porque desea a todo precio la riqueza por sí misma y lo que le procura. Entonces, por eso, la pobreza está en el deshacimiento. Si tengo o no tengo, pero no estoy apegado, asido, adherido. Y si quiero ser humilde, pues mucho más, pobre de espíritu. Entonces, vemos cómo con el Evangelio de hoy se le puede dar a los fieles ese rudimento y principio fundamental para la vida de santidad, para que haya la verdadera piedad y no se degenere en afecciones puramente volitivas y afectivas y al estilo del Kempis. Pero por favor, los fieles que me oigan hablar, no se pongan a discutir, porque hay otros que no lo entienden, y aún los que lo entienden lo medio entienden. Y esto le duele a los curas, porque la iglesia viene kempisada desde hace 500 y 700 años. No es de hoy, y muchos santos ni cuenta se dieron, pero estaban en una estructura sólida, y pues eso quedaba más o menos contenido, como un gran río caudaloso. Pero el peligro de la inundación está. Y es difícil. La devoción moderna, el protestantismo viene de ahí. Está nutrido de la mística alemana del maestro Eckhart, gran gnóstico. Y aún lo siguen nombrando un Garigula Grange.
¿Qué quieren? Y bueno, y el sacerdote que tenga algo que decir, porque los fieles, ¿de dónde? Aunque hay algunos que se creen muy teólogos. Bueno, menos mal que aquí no. Pero yo, como me escribo con medio mundo, que salgan, que lo digan. Pero hay que estudiar. Así de claro. Entonces, mis estimados hermanos, el fundamento es el desprendimiento, el deshacimiento, el anonadamiento, el vaciamiento de todo lo que no es Dios, para que Dios se compenetre hasta los tuétanos en nuestro ser, en nuestra alma. Y por eso es tan difícil, porque siempre queda algún vestigio, algún apego, alguna cosa. Y da lo mismo estar atado por una cadena enorme que por un fino hilo. Estoy atado igual. Lo único que es más fácil romper el fino hilo, pero si no lo rompo estoy igual de amarrado y de atado. Así que ya vemos de dónde viene la dificultad en la santidad. Y no es que yo sea santo, lo digo porque me doy cuenta en mí mismo. Lo difícil. Pero por nuestra culpa, por nuestros afectos desordenados que tenemos, dada la fragilidad humana, el viejo hombre, y la inmolación que eso implica. Por eso, para consagrarse a Dios, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, y aún en la vida normal, hay que renunciarse, hay que desasirse. Y eso es sacrificio. Hay que despojarse, y por eso nuestro Señor se despojó de toda su naturaleza humana muriendo en la cruz. Y no como dice imbécilmente Francisquito, que tiene sangre pagana, hay que ser un HP, perdónenme. Claro que en la genealogía hubo hasta mujeres prostitutas. Pero la sangre de Cristo viene de las entrañas purísimas de la Inmaculada María. Que no sea tan vergajo, perdónenme. Y su santidad. Y toda Colombia católica, con lo poco que queda de fe, desbordada, muy bien. Ese es el recibimiento que corresponde a un papa. Pero es que lamentablemente, ¿quién le dice a la gente en Colombia y al mundo que tenemos es un antipapa? Porque es un perfecto hereje que niega la Trinidad, en la que no cree. Y a mí me importa un bledo si ves a los mogólicos, si habla de los pobres y si habla de la dignidad humana. Porque eso es lo propio del pseudoprofeta. Un hombre sensibilizando al mundo entero en la humanidad, en la solidaridad, en el sufrimiento y el llanto, pero a Dios no creo, en el Dios católico. Hijo de tu madre. ¿Qué vamos a hacer? Y la gente, con lo poco que tiene de fe, su santidad, lógico. Cristo en la tierra, el representante de Dios, claro. Pero no estos papanatas del Concilio Vaticano para acá, que están destruyendo la iglesia,
Y el imbécil de Alejandro Ordóñez mandándole Twitter y con su carita de sonrisa ya reformada, porque hasta eso se hizo el look de la boquita como una mujercita, el imbécil. Y me duele decirlo. Y bueno, ahí, como un tonto más, y con su vicepresidente de los NAME, la corrupción política, y encima Pastor, y Rosacruz, y la Chinchina, porque dicho por él, de padre y madre Rosacruces, ¿y qué va a salir el chico? Pero como ya no fornica, no hace orgías, no se droga, como cuenta su vida, porque hay que contar su vida, todos se creen San Agustín, y ahora del Espíritu Santo, cambiaste de demonio de lujuria por demonio de orgullo y de angustia demoníaca, de esa inquietud demoníaca, que no fornica, que no toma, que no bebe, pero no impera el reino de Cristo y su justicia. Y nosotros, mis estimados fieles, yo no quería hablar de la visita del Papa, pero por algún lado toca también. Estamos ante un hecho consumado, ante una iglesia que es la iglesia del anticristo, de la usurpación más grande que hay, de la conculcación más grande de la fe, del abandono de la fe, que ya nadie mira. Y todos estos cardenales de Colombia, todos unos herejes, en plena comunión con su santidad. ¿De qué? En el reino de Dios, en la verdad. Entonces ya no es la iglesia de Cristo, es la contraiglesia del anticristo. Y tenemos que tomar conciencia para defender pura y virginalmente nuestra fe al precio de la inmolación de nuestra sangre, con pleno deshacimiento. Y no hay más nada que hacer. El que lo entienda se salvará y el que no, allá Dios dirá. Esto es lo duro, lo apocalíptico. A mí si me dan un micrófono no se me pararía la lengua. Lo digo. Y aquí en Colombia el único medio conocido que medio lo dice es Galat. Vamos a ver quién lo va a decir. Está mejor Galat que Alejandro Ordóñez, que ya no sería capaz de prefaciar el libro de mis sermones. Y si yo lo reeditaría, no sería capaz de publicarlo con su prefacio, o a menos que pusiera la salvedad. Hasta eso hemos llegado, lamentablemente. Pero esto no lo entiende todo el pueblo colombiano. La gente está idiotizada, estupidizada. Y tiene un medio concepto de lo que es el Papa y el papado, representante de Dios en la tierra, y por otro lado un concepto de una religión humanista, del hombre, de mogólicos, de indios. Un indio no es colombiano. Si es colombiano tiene que hablar español o castellano. Que hable su lengua natal, muy bien. Esto no es Bolivia ni Perú, por Dios. Y no en cuanto indio, en cuanto civilizado, porque no es una cuestión de sangre. Es cuestión de principios, de mentalidad. Si el indio no fuera civilizado por la civilización católica y cristiana, ¿de qué indio voy a hablar? Por Dios. Las cosas como son.
Entonces es de principios, no de sangre. Porque hasta nuestro Señor tuvo en su genealogía alguna que otra mujer de reputación dudosa. Pero eso no quiere decir que Francisquito venga y diga en Villavicencio, o no sé dónde fue que lo dijo, que tiene sangre pagana. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me quiere decir? ¿Y tú qué sangre tienes? Judía, diría yo, porque las orejitas de judío las tienes. Y si me equivoco, che, ¿qué problema te haces vos? Tengo derecho de equivocarme, a una costa tuya. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, mis estimados hermanos, ya me alargué, me requete alargué, pero estoy contento porque me desfogué. Porque realmente se sufre esta desgracia eclesiástica. Pero entonces hay que asumirla con teología, doctrina y valentía. Hasta que Dios diga. Y así en ese pleno desprendimiento, buscando el reino de Dios y de su divina justicia. Nada más, ni nada menos. Entonces, que la moraleja del Evangelio de hoy nos quede claro. El desprendimiento, el deshacimiento de todo lo que no es Dios para poder poseer a Dios. Que la Santísima Virgen María nos ayude a comprender estas cosas, llevándolo ella a nuestro Señor en su santo y maternal y virginal vientre santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.